Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Los colores siempre han tenido un papel esencial en la vida. Este verano viajaba por Noruega y veía las típicas casas nórdicas, casi todas de color blanco, y me decían que el color blanco era símbolo de estatus. Antiguamente, poder pintar tu casa de color blanco era algo carísimo que pocos se podían permitir. De hecho, aquellos que no eran de la alta sociedad ahorraban durante años para poder a lo mejor pintar de blanco una sola de las fachadas. Ahora el color se ha convertido en un elemento más dentro de la estrategia de marketing. ¿Será por eso que los colores de Google Maps han cambiado? Negocios locales, episodio 142. Muy buenos días y bienvenidos otra vez al podcast de negocios locales. Sí, volvemos después de las vacaciones, que se me ha pasado volando y realmente hemos estado casi 2 meses sin vernos, así que, sin escucharnos. Y hoy, 6 de septiembre de 2023, volvemos. Quien no me conoce, mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de vuestra ficha de negocio en Google. También hablamos de reseñas, de enlaces, de intenciones de búsqueda del usuario, de inteligencia artificial. También voy a poner especial foco esta temporada en hablaros de analítica digital. ¿Por qué? Por varios motivos. Por un lado, porque Universal Analytics ha muerto, ya tenemos Google Analytics 4. Y también lo que me doy cuenta en las consultorías es que en muchas ocasiones se toman decisiones sin tener en cuenta los datos, y es que hay muy poco seguimiento de la actividad, de lo que está pasando no solo en nuestra ficha, sino en nuestra web. Entonces, tomar decisiones realmente al azar lo único que nos va a llevar es a tener resultados totalmente aleatorios. Sin una estrategia bien definida no se puede lograr unos resultados esperados y buscados. Así que sí que me voy a querer centrar en temas de analítica digital, como os digo, esta temporada. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar? Pues como no podía ser de otra manera, después de 2 meses sin vernos, vamos a hacer un repaso de las novedades más importantes que ha habido. Como son unas cuantas, lo que voy a hacer es dividirlas en 2 episodios, en este de esta semana y en otro la semana que viene. Y como estamos en septiembre, comienza el curso escolar y es el momento de coger las cosas con ganas y con fuerza. Recordad que en lauraalfonso.com/cursos tenéis mis cursos para posicionar vuestro negocio local. Por un lado tenéis el curso de gestión de vuestra reputación online a través de las reseñas y también tenéis el curso de consigue más clientes posicionando tu negocio local. Cursos de varias horas donde os explico cuáles son las mejores estrategias para que la visibilidad a nivel local de tu negocio se dispare. Recuerda en lauraalfonso.com/cursos. Y ahora vamos con el tema de la semana. Las novedades en estos 2 últimos meses han sido unas cuantas, así que vamos a ir hablando poco a poco de ellas. La primera, pues como no podía ser de otra manera y tal y como nos tiene acostumbrados Google, en agosto ha hecho un update del algoritmo. Y sobre todo se está dejando sentir mucho en Estados Unidos porque yo veo las herramientas de tracking y seguimiento y veo cómo hay mucha volatilidad en los resultados de Estados Unidos. En España hay volatilidad, aunque no tan alta. Sí que estoy viendo en mis clientes que sí que se ha producido, en mi caso, gracias a Dios, por ahora, pero no hablo demasiado alto, una subida en lo que son las impresiones, es decir, en la visibilidad que Google nos está dando en el buscador. Pero yo os digo que no quiero hablar demasiado alto por 2 motivos. El primero, porque se ha lanzado a finales de agosto, por el día 22, pero todavía no ha terminado de desplegarse, o sea que todavía podría tener sorpresas negativas. Y en segundo lugar, pues
porque el año pasado con el Helpful Content Update, que se empezó también a desplegar en agosto, a mí me afectó de lleno, por ejemplo, en uno de los clientes, aunque luego ya lo hemos recuperado con creces. Entonces, bueno, lo dicho, en agosto ha habido un update, está todavía desplegándose y tenéis que ir revisando vuestros datos para ver si os ha afectado o no. Me podéis preguntar, oye, ¿cuáles son los datos más relevantes que he de mirar? Bueno, pues para empezar, las métricas más esenciales, las impresiones, es decir, el número de veces que Google te está mostrando en el buscador, el número de clics, también la tasa de CTR, es decir, el número de clics partido de las impresiones, los términos que tienes posicionados, cómo han evolucionado las posiciones para esos términos, cómo están evolucionando las páginas más relevantes y qué más negocio te traen a tu negocio, a tu web. Empieza por ahí y si empiezas a ver que los resultados están en caída libre o cayendo más de lo que te interesa, es el momento de hacer un estudio más granular y entrar en el detalle para ver por qué se puede estar produciendo esa situación. Respecto a los updates, sí que me gustaría comentar la importancia de tener contenido de calidad. ¿Y por qué digo esto? Porque en el caso de los negocios multiubicación es habitual encontrarse páginas por cada una de las ubicaciones en la web, en un intento de hacer contenido diferente y posicionar cada una de esas páginas a nivel local. Pero ¿qué es lo que me estoy encontrando? Pues que en muchas ocasiones esas páginas lo que tienen es variaciones, pero a nivel de sinónimos, con el objetivo de hacer contenido diferente, pues realmente estamos poniendo el mismo contenido, pero a lo mejor en lugar de poner color azul, estamos poniendo color índigo y nos creemos ya que con este sinónimo, pues Google no se va a dar cuenta y lo va a considerar contenido diferencial. Una cosa es que sea contenido diferente y otra cosa es que sea contenido de utilidad para el usuario. Si realmente las páginas multiubicación están diciéndole lo mismo y están transmitiendo la misma información al usuario, tener cientos de páginas o miles de páginas multiubicación para intentar posicionarlas a nivel local diciendo lo mismo no te va a ayudar. ¿Y por qué digo eso? Porque precisamente tenía una consultoría con un negocio donde pretendía crear más de 100 páginas de ubicación, en cierto modo además ficticias, porque además las sedes las iba a poner en espacios de coworking y ya sabéis que los espacios de coworking tienen un comportamiento especial y al final lo que nos encontramos es que estaban haciendo páginas que eran muy parecidas. Eso lo único que te puede traer es en un update un problema serio y que te caiga el ranking y la visibilidad de forma notable. Y de hecho también leía un artículo de Sterling Sky en Canadá donde nos explicaba cómo en su caso estaban analizando un cliente con más de 3.000 ubicaciones físicas y había caído de forma radical. Así que en el caso de que seas un cliente multiubicación, mira también cómo están diseñadas y generadas esas páginas, porque si realmente son páginas que están transmitiendo lo mismo con sinónimos y no estás dando información diferencial sobre lo que opinan, por ejemplo, los clientes en esa zona, los servicios que tienes a lo mejor más adaptados a esa zona, etcétera, pues realmente a lo mejor no estás generando contenido de calidad. Os dejo de todas maneras enlace en las notas del programa a un episodio donde estuvimos hablando cómo se pueden hacer páginas de ubicación diferenciales. ¿Y cómo ha sido el algoritmo local? ¿Ha tenido también cambios? Bueno, pues la verdad es que no hemos tenido tantos sustos como estamos teniendo a lo mejor ahora con tantas variaciones en el algoritmo a nivel orgánico. Sí que hemos visto a finales de julio que se ha producido ciertas variaciones y ha afectado a todas las categorías por igual. Y luego en el resto de estos 2 meses, pues la cosa ha estado más o menos estable, menos para los negocios relacionados con el turismo, donde siempre vemos que tienen mucha volatilidad. Así que bueno, si estás viendo que en el caso de tu negocio has perdido posiciones en el Local Pack o en la parte de Local Finder, revisa porque no ha pasado nada excepcional para que esta situación se produzca y seguramente los competidores han incorporado alguna estrategia o alguna acción que ha podido hacer que tú pierdas posiciones. Así que por la parte de los updates, eso es lo que tenemos que comentar.
Otro aspecto que tenemos que analizar han sido los errores o bugs que se han ido dando a lo largo de las últimas semanas. Y ha habido unos cuantos. El primero de ellos es que Google está teniendo problema en identificar las canonicals que nosotros le decimos. ¿Qué es eso de las canonicals? Por explicarlo de una forma sencilla. Tú tienes a lo mejor dos contenidos en tu página web que están hablando más o menos de lo mismo, pero uno realmente es el que está mejor escrito o al que le has dedicado más atención y además se está posicionando mejor. Entonces, para evitar confundir a Google, lo que decimos es: oye, este artículo que ves aquí realmente no lo tengas en cuenta y ten en cuenta este otro. Y entonces, cuando tú le dices eso a Google, es que estás haciendo una canonicalización. Bien, pues, ¿qué es lo que está pasando? Que cuando tú le informas a Google de esas canonicals, pues lo que está haciendo es coger la URL que a él le está viniendo en gana. Y en muchas ocasiones está cogiendo una URL que no tiene nada que ver. Esto lo que implica, por un lado, es insatisfacción del usuario, porque si estaba haciendo una búsqueda, resulta que Google le muestra un contenido que no tiene nada que ver con el que tú has dicho que es el interesante, pues claro, la satisfacción del usuario se merma. Y esto no solamente afecta a la parte de textos, sino también a la parte de imágenes y de vídeo. Así que revisar en Google Search Console cómo está la parte de canónicas, por si estáis teniendo este mismo problema. Otro error que se haya estado identificando es que Google ha venido insertando en los perfiles de las fichas de Google Business Profile imágenes al azar, y desde luego en ocasiones presentaba algunas imágenes, incluso en el logo, que no era lo que nos interesaba. Entonces aquí esto sí que se ha tratado de un error, parece que sí que se ha solucionado, pero de cualquier forma os dejo un enlace en el artículo para explicaros cómo podéis cambiar la imagen de portada de vuestra ficha de Google Business Profile por aquella que os más. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now. And support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. ¿Qué más os interesa? Porque aunque tú le digas a Google, oye, esta es la que quiero poner, a veces Google tiene en cuenta otras en función de la que tenga más visualización por los usuarios u otros criterios. Entonces os dejo el enlace para que veáis cómo podéis hacer el cambio si os encontráis en esa situación, y también os dejo un enlace a uno de los episodios donde os explicaba cómo podéis mejorar el posicionamiento gracias a las fotografías que subís, que yo creo que puede ser muy interesante también recordarlo y que lo veáis. Otro problema, la verificación de las fichas vía vídeo está fallando bastante y parece que está todo bien, has subido el vídeo y estás ya como al 99% y de repente deja de funcionar y no consigues la verificación de la ficha. Bueno, pues ahí no sabemos si es un error o no, pero se están dando ciertos consejos para conseguir mejorar la tasa de verificación, y a lo mejor dedico un capítulo especial hablando de eso. Siguiente error, la parte de las publicaciones. También ha dado problemas durante unos cuantos días cuando se querían subir publicaciones desde el ordenador. No había problema cuando lo hacías desde el móvil, pero cuando lo hacías desde desktop se te quedaba la pantalla en blanco y eso no funcionaba. Ya está subsanado, pero que sepáis que se ha producido ese error, y si os habéis encontrado con ello y a lo mejor habéis desistido, que sepáis que podéis darle otra vez caña. Y luego también quería comentaros que durante unos días a muchísimos usuarios les desapareció la sección de preguntas y respuestas de la ficha.
Y lo cierto es que yo, por más que leía todos los comentarios, yo veía las fichas de mis clientes y las fichas de mis clientes sí que tenían la sección de preguntas y respuestas. Yo digo, a lo mejor es que estoy entendiendo mal la problemática. Pero bueno, la cuestión es que si te has encontrado en esa situación, que sepas que ya la parte de preguntas y respuestas ha vuelto a la vida y ya no hay ese problema que estaban denunciando los usuarios, por ejemplo, en Twitter. Siguiente novedad, la parte de mensajería en la ficha de Google Business Profile. Bueno, pues puedes definir ahora el estado de tu perfil, es decir, de tu negocio en la parte de mensajería. Entonces, cuando un usuario te escribe, tú puedes identificar si estás disponible, con lo cual tendrás un icono en verde, o identificar que estás ausente y entonces tendrás el icono en lugar de en verde en blanco. Lo bueno además es que el mensaje de estado lo puedes personalizar y puedes informar, por ejemplo, de los horarios que tienes para atender a través de ese canal. La pena es que sería súper interesante que pudieras programar los momentos en los que estás ausente, pero bueno, desde luego en este momento no es la opción, pero es un buen punto. Así que sepáis que podéis informar del estado en vuestra parte de mensajería, y quieras que no, es una mejor satisfacción para el usuario. Si os escribe y estáis por defecto en verde y ve que no le respondéis, a lo mejor pues decide ir a otro negocio. Así que importante que le echéis un ojo. Siguiente tema, el cambio de los colores en Google Maps, que ya os lo iba anunciando al principio de este episodio. Pues sí, Google ha hecho cambios y su nuevo mapa se parece más al de Apple. ¿Será que se ve en peligro? Bueno, pues ¿cuáles son los principales cambios? Mirad, las autopistas y las autovías que antes estaban en amarillo han pasado a estar en gris oscuro. Las carreteras secundarias de blanco pasan a gris claro. La zona de los edificios han pasado de gris claro a blanco. Las zonas verdes de parques, bosques, etcétera, han cogido una tonalidad verde un poco azulada. El mar ha cogido una tonalidad turquesa increíble. Y cuando le dices cómo llegar a un punto, el azul ha cogido tonalidades más moradas. Sigue existiendo el amarillo para identificar zonas de cierto tráfico y el rojo cuando hay bastante tráfico que se está casi parado, pero el azul sí que es un tono un poquito más morado. Así que, como os digo, un intento de parecerse a Apple. Ya me diréis si os gusta esta nueva interfaz. Siguiente novedad, nuevos atributos. Como sabéis, los atributos dependen de la categoría de negocio. En muchas ocasiones los atributos pueden ser comunes a todas ellas, como por ejemplo los métodos de pago. Pero en este caso se han abierto dos nuevos atributos que no son aptos para todas las categorías. Así que os recomiendo que vayáis a ver la información de vuestra ficha por si tenéis nuevos atributos de los que informar. ¿Cuáles son los atributos que han salido nuevos? Por un lado tenemos en la parte de niños que ha salido una indicación de si tienes sala de lactancia o no. Eso es muy interesante, por ejemplo, para restaurantes, hoteles, etcétera. Y en la parte de mascotas también se ha incorporado una opción de si se admiten perros y puedes identificar si se admiten perros fuera o perros dentro. A mí me resulta curioso porque si se admiten perros, entiendo que se admiten perros dentro. No sé por qué hay que especificar que dejas al perro fuera. Pero bueno, ahí tienes esas dos opciones en la parte de mascotas. Lo dicho, revisad en la parte de información básica de vuestra ficha, que es donde podéis informar de los atributos. La siguiente novedad tiene que ver con las fichas suspendidas. Ya sabéis que cuando te suspenden una ficha, eso puede ser un auténtico quebradero de cabeza para los negocios. En su momento hemos hablado de que hay suspensiones leves y suspensiones severas. Y solucionarlo puede ser más o menos complicado. Cuando estamos con suspensiones severas, puede ser casi imposible que recuperes la ficha. La cuestión es que en muchas ocasiones no sabemos por qué motivo tenemos una suspensión.
suspensión y Google ha decidido unificar en una sola página los motivos por los cuales una ficha de Google puede ser suspendida. Os dejo un enlace a esa página para que tengáis toda la información y lo podéis analizar en detalle. Es importante que lo leáis aunque no tengáis una suspensión, porque a lo mejor estéis llevando a cabo algún tipo de práctica que no está permitida y a lo mejor no tenéis suspensión ahora, pero podéis tener suspensión en varias semanas. Así que no está de más que echéis ojo a toda esta información que ha unificado Google. En la parte de suspensiones os quiero dar también un tip, un consejo. Y es importante que cuando hagáis una solicitud de edición en fichas de Google Business Profile, principalmente de los competidores, lo hagáis siempre con otras cuentas que no sean con la que gestionéis vuestra propia ficha, porque en caso de penalización, y sobre todo si lleváis varios negocios, pueden verse afectadas todas las fichas que tenéis, y entonces por una suspensión, por una acción en concreto, no podéis manipular ni tocar ninguna de las fichas. Y es que precisamente en uno de los foros de ayuda me he encontrado con que la gente se estaba encontrando con esa problemática. Habían hecho algún tipo de edición desde la cuenta de empresa y al final la empresa había dejado de poder acceder a todas las cuentas de Google Business Profile. Así que eso, importante. Y vamos con el último tema que quería hablar en este episodio, que son las categorías nuevas que han surgido en el mes de julio. Por un lado tenemos restaurante uigur. Uigur es una población que hay al oeste de China, o un grupo que además, por lo que he leído, está perseguido por el gobierno chino. Así que bueno, por restaurante uigur. Luego también tenemos la de tienda de humo, luego la de neuropsicólogo, interesante para los servicios de psicología. También tenemos el de servicio de limpieza de conductos de ventilación de secadoras, agencia de branding, y también tenemos el de servicio de reubicación de abejas. Y este es un tema que a mí me interesa especialmente porque, por ejemplo, este verano se me ha montado un panal de abejas en un contador que tengo fuera de la casa, y no veas qué movida, porque hacían un ruido tremendo y bueno, a mí me dan un miedo espectacular. Pues era imposible encontrar a alguien que me quitara el panal, porque las abejas resulta que están protegidas y claro que no se podía hacer nada. Bueno, pues hasta que he encontrado un apicultor que podía hacerse cargo de las abejas, pues tremendo. Pero es que no solo eso. Resulta que en el jardín de una casa que tiene mi suegra en Ávila, resulta que había un agujero que era una topera, pero bueno, no había topos. Pues resulta que la topera ha sido colonizada por los abejorros y están todo el rato entrando y saliendo abejorros. Entonces me metí en Google, busqué cómo acabar con los abejorros y bueno, pues he utilizado las distintas técnicas y no me ha funcionado. Al final he conseguido encontrar a un especialista de estas cosas también, y lo que me han dicho es que son abejorros de tierra y que lo más normal es que cuando llegue el invierno los abejorros mueran y entonces no vuelvan a aparecer. Pero luego también he escuchado que los abejorros tienen memoria. Bueno, que estoy de las abejas y los abejorros cansada. Así que me encanta esto de servicio de reubicación de abejas. Así que los apicultores que aprovechen y pongan esta categoría dentro de su ficha, si no la tienen. Y luego, por otro lado, oye, los de los abejorros, a ver si encontramos una categoría y yo encuentro a un profesional que acabe con los abejorros. Pues ya está, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya resultado de interés. Son las primeras novedades que ha habido en las últimas semanas. El próximo episodio abordaremos las que nos restan para ya ponernos al día y seguir hablando de lo que va pasando en el mundo de las búsquedas en Internet y cómo podemos aprovecharlo para mejorar la visibilidad de nuestro negocio local. Como siempre, muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. Os agradezco muchísimo esas valoraciones, ya os digo, tanto en Apple Podcast como en Spotify. Me podéis dejar también comentarios en iVoox y recordad que me podéis escuchar en otras plataformas como Google Podcast o Amazon Music. Y si os suscribís al podcast de negocios locales, tendréis información al momento cada vez que subo un episodio, además de ayudarme a tener más visibilidad y llegar a más gente.
Y recordad que si queréis conseguir más clientes y más negocio a través del posicionamiento local, en mis cursos te explico cómo. Ya sabéis, lauraalfonso.com/cursos. Y ya solamente nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues ¿dónde va a ser, señores? Aquí, en Negocios Locales. ¡Feliz semana! You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.